Hola, qué gusto que estés aquí. Hoy te voy a hablar acerca de 9 pasos para ejecutar los proyectos correctos. Mi nombre es Joana López y este es el canal de OPM Integral donde te hablo acerca de entorno, estrategias, proyectos, programas, portafolio, PMO y cambio organizacional. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le des a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comenzamos. Veamos cuáles son los 9 pasos para ejecutar los proyectos correctos. ¿Por qué las empresas tienen que ejecutar los proyectos correctos? Primero, porque las empresas persiguen beneficios y los proyectos que se ejecuten en la organización deben generar valor al negocio. Por eso las empresas invierten tiempo y dinero en la ejecución de los proyectos. Entonces, queremos lograr los beneficios esperados, contar con un portafolio de proyectos que genere valor al negocio, ahorrar tiempo y dinero, y así esto nos permitirá asignar el presupuesto de forma eficiente al ejecutar los proyectos correctos para la empresa. El paso 1 que deben realizar las empresas para ejecutar los proyectos correctos es analizar el entorno. Se debe evaluar el entorno externo o contexto donde opera la organización y también se debe analizar el entorno interno o el ambiente organizacional para poder saber cómo está siendo impactada la organización y para poder definir así las estrategias empresariales. El paso número 2, una vez que se ha analizado el entorno, se debe entonces definir las estrategias, tomando en cuenta estos elementos que se han analizado y la visión de futuro de la empresa. El paso 3, se debe operativizar las estrategias, se debe aterrizar las estrategias en acciones concretas para lograrlas. En la tarjeta te dejo un video acerca de cómo convertir las estrategias en proyectos. El paso 4, una vez que se han definido las estrategias, entonces se deben identificar cuáles son esos proyectos. De las acciones que hemos identificado para lograr las estrategias, debemos conocer cuáles de esas son proyectos concretos. El paso número 5, una vez que hemos identificado los proyectos, debemos registrarlo en el banco de ideas. Se deben incluir todas las ideas que hayan surgido como proyectos dentro de la organización para luego evaluar su factibilidad y pertinencia. Paso número 6, evaluar la factibilidad. Para cada proyecto se debe desarrollar un business case, donde se debe analizar su factibilidad técnica, financiera y de mercado. También se debe analizar si es factible que el proyecto que vamos a ejecutar o el resultado que vamos a obtener con ese proyecto tenga cabida en el mercado para el cual lo vamos a estar desarrollando. Es decir, si existe necesidad en el mercado que reciba o que tenga demanda el producto o servicio que vamos a estar generando como consecuencia de la ejecución de los proyectos. Paso número 7, aprueba y prioriza los proyectos. Una vez que hemos definido los business case, hay que presentarlos ante la instancia de aprobación de proyectos de tu empresa para que defina cuáles son los proyectos a ejecutarse en el portafolio. Paso número 8, actualiza el portafolio de proyectos. Incluye todos los proyectos que han sido aprobados y priorizados en el roadmap de portafolios de proyectos de la empresa. Y paso número 9, ejecuta los proyectos según las mejores prácticas. Es importante que los proyectos sean ejecutados utilizando prácticas de OPM o de Dirección Organizacional de Proyectos a través de la Oficina de Gestión de Proyectos. Esta frase me gusta mucho de Daniel Echeverría, que dice que el mejor indicador del valor futuro de una organización es su portafolio de proyectos. Los portafolios de proyectos o los proyectos de tu organización están generando valor a tu empresa. ¿Estás ejecutando los proyectos correctos? Si te ha gustado este video, apóyame con un like o déjame un comentario. Si aún no te has suscrito, suscríbete y dale a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. En el comentario destacado o en la descripción del video te voy a dejar un enlace hacia un ebook descargable que contiene los 9 pasos para ejecutar los proyectos correctos. Si necesitas ayuda con alguno de estos 9 pasos, puedes contactarme en mi página web. Y si el entorno está afectando a tu empresa y no sabes cómo manejarlo, te invito a revisar un artículo en mi blog. Te dejo el enlace del artículo en la descripción del video o en el comentario destacado. Nos vemos en el siguiente video.